baby. Por tanto, al haber obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, los citados candidatos han resultado elegidos como miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTV. Muchas gracias. Buenas noches. Por si todavía quedaba alguna duda, hoy se ha vuelto a poner de manifiesto la alta factura que tiene que pagar Pedro Sánchez. Este lunes se votó en el Congreso de los Diputados la propuesta de los socialistas, de Podemos y de PNV para elegir a la cúpula de Radio y Televisión Española y no salía adelante por falta de votos, únicamente 150 diputados. Todo bastante distinto a lo que hemos visto hoy. Y es que un día después de acercar a los golpistas catalanes presos y de anunciar diálogos sin cortapisas, los separatistas de Esquerra y PDeCAT apoyan al Gobierno con la propuesta sobre la televisión pública. Fíjense en cómo no descartan hablar hasta de un referéndum pactado. Imagino que será una reunión donde se plantearán todas las cosas que cada uno quiera plantear, ¿no? No se le va a prohibir al señor Torra que diga lo que quiera decir. Hablar. Claro, hablar, porque no se va a poder hablar, ¿eh? Un claro ejemplo de moneda de cambio son las decisiones interesadas del presidente del Gobierno y no será la última factura con sobrecoste que deba pagar Pedro Sánchez. Más noticias en nuestro sumario. Sin jornada de reflexión en el Partido Popular, los candidatos apuran las últimas horas de campaña y en unos minutos hablaremos en profundidad con uno de ellos, José Manuel García Margallo. También veremos por comunidades autónomas las que tienen más poder decisivo en esta especie de primarias populares y entre quienes se debaten. El Partido Popular no quiere dar tregua al partido del Gobierno. Tal es así que abren la vía para investigar en la Cámara Baja los trapicheos y financiación de los socialistas. Los populares van a registrar en el Congreso la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Los casos de corrupción en Andalucía, con los ERE a la cabeza, y el goteo de irregularidades en el Partido Socialista de Valencia son la clave para desatar la guerra. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Raúl Romeva y Jordi Cuixart ya han llegado este mediodía a la cárcel de Lledoners en Barcelona. Lo han hecho tras una parada en Brians y después de haber pasado la noche en Zaragoza. Por su parte, Dolors Bassa y Carme Forcadell han hecho el trayecto de Madrid a la cárcel de Gerona directamente, sin paradas. A su llegada, muestras de apoyo, lazos amarillos y numerosas pintadas. No solo gestos en las calles, también desde las instituciones. El presidente del Parlamento y de la Generalitat aseguran que no van a descansar hasta que sean puestos en libertad. L'acostament és una obligació legal, no és cap concessió política. Aquest trasllat no és cap gest polític i en cap cas no forma part d'una negociació. Todos los padres que tengan un hijo a partir de las 12 de esta noche podrán disfrutar de una semana más de permiso de paternidad. 5 en total, un incremento contemplado en los presupuestos generales del Estado que se ha publicado hoy miércoles en el Boletín Oficial del Estado y que van a entrar en vigor mañana mismo. La decisión de ampliar una semana este año la duración del permiso para el cuidado de sus hijos es consecuencia del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy al que llegaron PP y Ciudadanos. En él se pedía un aumento inicial para 2017 para que los padres tuvieran una baja de 5 semanas, por el nacimiento de un hijo. María Dolores de Cospedal ganaría las primarias con un 34,6%, seguida de Casado con un 30,9% y Soraya con un 30%. Así se plasma en la encuesta realizada por Demoscopia y Servicios para OK Diario. Cambian los resultados del anterior sondeo realizado también para este mismo medio. Lo están viendo en sus pantallas. José Manuel García Margallo se sitúa en cuarta posición con un 3,3%, José Ramón García Hernández con un 0,8% y Elio Cabanes con un escaso 0,4%. Si Casado encabezaba la intención de voto hasta hace unos días, en estos momentos es la exministra de Defensa la que se distancia en primera posición. La secretaria general del partido y Pablo Casado serían los favoritos para pasar a la segunda vuelta de la votación.
Estos eran los datos de la última encuesta, pero vamos a realizar un profundo análisis de las comunidades autónomas con más afiliados y, por tanto, decisivas en esta especie de primarias populares en relación al apoyo público mostrado por parte de los dirigentes territoriales o los candidatos en los últimos días. Vamos a comenzar por el sur, por Andalucía. Es un territorio de enorme peso en el que van a votar 11.658 afiliados. En un primer momento se pensaba que iban a apoyar a Soraya Sáenz de Santamaría, pero la realidad es que está muy dividida. El posicionamiento del presidente regional, de Juanma Moreno, con Soraya Sáenz de Santamaría situado enfrente suyo a sus críticos. Los críticos apoyan a su enemiga, a María Dolores de Cospedal. Como vemos, esta comunidad está repartida entre las dos mujeres fuertes del partido. Nos vamos ahora hasta la capital porque es la segunda comunidad autónoma con mayor número de inscritos para votar, exactamente 9.994. Y pese a que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y su gobierno se han decantado por Cospedal, es territorio donde más respaldo cosecha Casado. Por tanto, Madrid separada también entre Cospedal y Pablo Casado. Y seguimos con divisiones también en la Comunidad Valenciana. La mayor parte de la estructura regional y las tres provincias está con Santamaría, pero también muchos de sus críticos se inclinan hacia el candidato joven, hacia Pablo Casado. Y terminamos este minucioso análisis con Castilla y León. 6.785 afiliados que se dividen entre Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, pero se impone, según la sensación existente en el Partido Popular Regional, la que fuera vicepresidenta. Aunque eso sí, el que fuera vicesecretario de Comunicación parece que va a ganar en Ávila y puede ser también en Palencia y en Burgos. Veamos tanto cómo quedaría el mapa de España. Como vemos, sería María Dolores de Cospedal la que más votos y la que ganaría esta batalla. La secretaria general es la candidata favorita también en las otras 5 autonomías: Asturias, Cataluña, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha. A falta de ver cuántos de los militantes le apoyan, Casado es uno de los favoritos en su tierra, en Castilla y León y en Madrid. Y ahora sí, nos vamos en directo hasta la sede del Partido Popular en la calle de Eduardo Dato, en Madrid, con uno de los candidatos a presidir la formación, con José Manuel García Margallo. Señor García Margallo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, ¿hay o no hay juego sucio entre algunos de los candidatos? No, vamos a ver, yo lo que creo es que ha habido candidatos que han partido con una ventaja inicial, es decir, la vicepresidenta ha tenido la administración periférica y los delegados y subdelegados del gobierno han hecho su trabajo. La secretaria general, por razones obvias, ha tenido un protagonismo importante y tiene una capacidad de influir en los partidos tanto autonómicos como locales, y Pablo Casado pues ha sido el vicesecretario de Comunicación hasta antes de ayer y ha tenido a su disposición nuevas generaciones. Luego, hombre, ha sido, y yo es lamentable y yo lo lamento, es que se haya exigido un requisito como la inscripción, que era absolutamente innecesario. Es decir, hubiese bastado consultar los censos del partido para saber quién es militante y quién no, y quién está al tanto del pago de las cuotas y quién no. Y la tercera de las deficiencias de este proceso es que no ha habido un debate público entre candidatos, lo cual obliga a los militantes a elegir un poco a ciegas. Es decir, cuando no se puede hablar de transparencia, de apertura, de democracia, y hurtar a los militantes la posibilidad de conocer cuáles son los proyectos y programas que cada candidato propone, para dos cosas: para refundar este partido, que necesita una refundación de arriba abajo muy profunda, y un programa de regeneración de España, que al final es lo importante. Todo eso no existe, y entonces digamos que la elección va a ser una elección un poco sin demasiado conocimiento de causa, ¿no? Esta mañana Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que no es socialdemócrata, pero sí democristiana y liberal. Es decir, ministro, se autodefine democristiano, como usted. Es algo que no sabíamos, lo tenían ustedes escondido. ¿Lo comparte? No, los democristianos tampoco lo sabíamos. ¿Cree que se debe respetar el resultado de mañana, o le parecería bien que en el Congreso de dentro de 2 semanas los compromisarios pudieran voltear el resultado? Pues depende.
Mire, si las elecciones hubiesen sido primarias de verdad, y es lo que yo propongo en mi programa de regeneración del partido, es decir, sin requisitos innecesarios para controlar el censo, con debates para conocer las propuestas de los candidatos, yo sería partidario de que la voz de los militantes no pudiese ser alterada. En estas condiciones corremos el riesgo de que el candidato que salga en primer lugar tenga un apoyo muy pequeño. Yo creo que mañana no van a votar todos los que se han inscrito, han sido muchos los que se han sido inscritos, digamos, a la fuerza, y probablemente no voten, y si sale pues con un porcentaje de apoyo de un 2% sobre el censo teórico con el que hemos vivido hasta ahora, pues yo no descarto que haya un entendimiento entre otros candidatos para tener un candidato que tenga más respaldo, porque lo otro sería cerrar en falso. O sea, en estas condiciones yo no descarto una segunda vuelta. En condiciones normales me parece que no debe haber segunda vuelta. ¿Qué le parecieron las declaraciones de Aznar en las que reprochaba a Mariano Rajoy dejar un Partido Popular fracturado y con 3 millones de votos menos? Es un hecho que el partido tiene 3 millones de votos menos, por tanto eso no es algo que podamos discutir. Lo que yo no acierto a ver es por qué el presidente Aznar habla de un partido fracturado. Yo no he visto la fractura por ningún lado, es decir, lo que ha habido es un debate interno en un partido plural con candidatos distintos, pero eso no significa que el partido esté fracturado. Que tiene menos votos es evidente. Que ha habido una desafección de los candidatos que no se han volcado en este proceso también es evidente, y que por tanto tenemos que ir a una revolución tranquila si no queremos que este partido desaparezca. ¿Con qué otro candidato le gustaría llegar hasta el final? Mire, yo los candidatos los juzgo, yo sí que soy democristiano y dice el Evangelio que por sus obras los conoceréis. A mí me gustaría contrastar programas, proyectos, en definitiva, lo que es una confrontación de ideas, no una confrontación personal. Por desgracia, esta campaña ha estado muy huérfana de esas cosas, ¿no? Es decir, yo no he visto ningún programa colgado en la web salvo el mío. Habla usted de esos proyectos vacíos. ¿De qué no se ha hablado en esta campaña que debería haberse hecho? Pues de nada, no se ha hablado de cuál es la idea de España, no se ha hablado cómo se va a abordar la cuestión catalana, no se ha dicho si queremos reformar la administración y en qué sentido, si queremos reformar los impuestos y en qué dirección, no se ha hablado del proyecto de este partido para Europa. En definitiva es que no se ha hablado de nada, y tampoco se ha hablado de un proyecto de regeneración del partido. Yo tengo 32 medidas muy concretas en que se habla de peticiones, de defensor del militante, de una comisión de hombres buenos que juzgue los indicios de corrupción, he hablado de colgar las peticiones en la web, es decir, de todo eso no se ha hablado. Es decir, una candidata se ha dedicado a decir que ella ha gobernado 6 años, cosa que es verdad, y nos ha llevado donde nos ha llevado. La otra candidata que ha sido secretaria general, es decir, yo lo que no he visto es una sola propuesta concreta, un análisis concreto de la realidad concreta y un programa concreto de refundación del partido o de regeneración de España, que son los dos ejes, las dos ideas sobre los que debe pivotar un debate político. Hoy en una entrevista en La Sexta le ha entrado un ataque de risa cuando ha escuchado lo que ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría sobre que nunca ha dado indicaciones a los medios de comunicación. Vamos a recordarlo. ¿Alguna vez usted desde el Palacio de la Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia, ha sugerido a propietarios de medios de comunicación un cambio en su línea editorial o un relevo de algún profesional? Jamás. Jamás, no. Nosotros tratamos de explicar, pero luego cada uno escribe lo que quiera. En algunas redacciones se han escuchado carcajadas, pero no digo más. Ministro Margallo, que se lo pongo muy fácil y prefiero ponérselo difícil. Un abrazo, suerte mañana, candidato. Sí, un abrazo, gracias. Ministro, ¿por qué ese ataque de risa sobre la injerencia de la ex vicepresidenta en los medios y la independencia de La Sexta? Vamos a ver, porque llevamos 6 años en que yo no he visto un solo medio de comunicación que en ninguna ocasión
haya ejercitado la menor crítica negativa a la vicepresidenta. Al resto de los ministros sí, al presidente también, al partido desde luego, y es sabido que la vicepresidenta era la encargada de la relación con los medios de comunicación, especialmente con los dueños de los medios de comunicación. Y entonces decir que no se ha influido en la línea editorial de determinados medios a los que deben favores importantes a la vicepresidenta, realmente es un insulto a la inteligencia, ¿eh? Pues señor García Margallo, muchísimas gracias por atender a las cámaras de este informativo y muchísima suerte. Pues muchas gracias. Últimas horas de campaña y todos ellos han apurado con actos en Madrid, a excepción de Soraya Sáenz de Santamaría, que se ha ido hasta el Suras, en Andalucía. Mañana más de 66.000 afiliados están llamados a las urnas en las que se va a elegir el futuro del Partido Popular. Se habla de si hay juego sucio o no entre los diferentes candidatos. No hay que preguntar tú de quién eres o este varón autonómico de quién es. Yo no tengo a nadie detrás, tengo los afiliados de base. Yo no he pedido a exministros o a líderes regionales que se retraten por mí, pero tampoco tolero que alguien amenace o presione para que lo hagan por otros. Es que yo no tengo información al respecto, no le puedo decir nada porque no lo sé. Entonces yo le cuento mi experiencia, que es lo que yo sé, y mi experiencia está siendo pues muy positiva. Operaciones de maquillaje, operaciones de continuidad, créame, no servirán para nada. Y aquellos o aquellas que piensen que esto está sucediendo deben ponerlo en conocimiento. Liberal y con principios demoscristianos. Así se define Soraya Sáenz de Santamaría. Asimisma, la candidata a presidir el PP ha respondido hoy a las críticas que la acusan de una supuesta falta de ideología. De que hay muchas aproximaciones, diversas aproximaciones al centro derecha que tenemos que integrar. Hace 2 días pues yo recibí el apoyo de europeístas insignes democristianos de nuestro partido y yo estoy muy satisfecha que han decidido integrarse en esta candidatura, que hay gente de posición más democristiana, de posición más liberal, y lo que nos une a todos es pues, que somos del Partido Popular. Y yo no he visto más que colaboración y muy buenas sensaciones. Yo además voy con una campaña en positivo, que pues yo creo que también ayuda a que todo el mundo se sienta cómodo, porque aquí lo que se trata es de hacer un partido fuerte, unido e integrado, que es lo que yo estoy defendiendo. Desveladas las declaraciones de Cecilia Rosado, la profesora del máster de Cristina Cifuentes, que reconoció haber falsificado las firmas de sus compañeras en el acta del TFM. Es el relato de las trampas de la Rey Juan Carlos para mantener a salvo la carrera política de Cristina Cifuentes. Las declaraciones por el máster de Cristina Cifuentes relatan las trampas con las que los responsables de la Universidad Rey Juan Carlos trataron de salvar su futuro en el centro público y proteger la carrera política de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. La profesora, acusada de falsear las firmas de sus compañeras en el acta, reconoce los hechos y detalla las insistentes presiones de la Comunidad de Madrid a través de la asesora del consejero de Educación, Rafael Van Grieken, y del director del Instituto de Derecho Público. El objetivo era acabar con la polémica como fuera. En un momento me dice que si no enviamos el acta de trabajo fin de máster, que Cifuentes nos va a matar. Según relata, las presiones se producen de forma frecuente desde que estalla la polémica y explica que desde la universidad le obligan a fabricar el acta que Cifuentes enseña horas después en las redes sociales. Cuando va pasando la mañana, ya no es tiene que aparecer, es hay que hacer el trabajo. Se lo dice así abiertamente. Me lo dice así abiertamente. Hay que hacer el trabajo. Es más, en una de las conversaciones me pide que le busque bibliografía. El consejero de Educación vuelve a protagonizar el relato del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos. En una declaración confusa y poco detallada, Ramos afirma que recibe varias llamadas de Van Grieken para que le envíe información y el acta de defensa del trabajo de fin de máster. La secretaria del consejero llamaba también insistentemente a mi secretaria, pero con la solicitud que le enviáramos ese acta. O sea que, a ver si le entiendo bien, don Rafael le insistía a usted en que le mandara el acta y usted a su vez trasladaba esta insistencia al señor Álvarez Conde. Con cierta calma. La declaración de Ramos relata un panorama poco preocupante en un primer momento, tranquilidad que le lleva a convocar una rueda de prensa en la que él afirma que todo es correcto, una situación que consideró anecdótica y que acabó volviéndose caótica.
El portavoz del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid ha saltado en defensa de la Universidad Rey Juan Carlos. Ángel Gabilondo ha señalado que hay que aislar e identificar a las personas que proceden adecuadamente de aquellas que no lo hacen en el sistema universitario español. Lo que me parece mal es que se haga una especie de causa general sobre el sistema universitario, o que incluso una universidad como la Universidad Rey Juan Carlos, que es una estupenda universidad con sus problemas, pues no se crea que lo que tiene que hacer es aislar, identificar, separar y sancionar a quien ha procedido mal, ¿no? Bueno, si consideran que el procedimiento ese va a ayudar a que las cosas vayan mejor, pues me parece estupendamente bien. El buque de la ONG catalana ha atracado en el puerto de Barcelona tras 4 días de travesía por el Mediterráneo con 60 inmigrantes a bordo de 14 nacionalidades diferentes, entre ellos 5 menores solos, sin padres, y fueron rescatados el pasado 30 de junio frente a las costas libias. Les esperaba la Cruz Roja y lo primero fueron servicios médicos y humanitarios que comprobaron si había indicios de alguna enfermedad contagiosa. Los inmigrantes están siendo acogidos por el personal de Cruz Roja, como decimos, y tendrán 30 días de permiso de estancia. Así se les impide que sean expulsados y que puedan pedir asilo. El navío llega a la capital catalana con permiso del gobierno español. En los muelles de Barcelona los ha recibido un dispositivo similar al montado para acoger al Aquarius en Valencia, en el que participan el gobierno central, la Generalitat, el Ayuntamiento y la Cruz Roja. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, admite ahora la falta de recursos. Después de abrir los brazos a acoger más inmigrantes, pide al gobierno de Pedro Sánchez más ayuda. Lo hace después de que llegaran más de 500 inmigrantes en autocares a la ciudad. Només l'Ajuntament, que no tenim competències, amb recursos propis estem destinant ara 6 milions d'euros a l'any per atendre aquestes persones que necessiten assessorament jurídic, que necessiten una primera atenció, però evidentment necessitem una política estructural, una planificació i sobretot que aquests recursos europeus arribin fins a les ciutats. Más de 1 millar de cuentas en redes sociales como Facebook o Instagram publicitan viajes desde Oriente Próximo o África de forma ilegal hasta Europa, como si se tratase de una agencia de viajes. Son las mafias de la inmigración. Viajes clandestinos de Turquía a Grecia por $500 si es en Zodiac, $1.000 si es en moto acuática y $1.500 si se realiza en un barco de gran tamaño. Si la ruta se hace en avión hasta Alemania, la factura alcanza los $15.000 con un visado Schengen falsificado. Es el negocio online de las mafias de inmigración clandestina, que publican las rutas en redes sociales como si fueran agencias de viajes. Un informe de la Oficina de Apoyo al Asilo, del que se hace eco el periódico El Mundo, revela los anuncios llamativos que cuelgan los traficantes en redes como Facebook, Instagram o YouTube. Pasaportes falsos, contratos de trabajo fraudulentos, guiones para obtener asilo o rutas en balsas neumáticas entre Libia e Italia. Todo vale en un negocio online que mueve el 90% de la inmigración irregular hacia Italia y Alemania, y cada vez con más frecuencia a España. Los inmigrantes pueden hacer el trayecto por mar, por tierra en los llamados taxis secos o por aire con el uso de pasaportes y visados robados o falsos. Trayectos que carecen de garantías de éxito y que entrañan enormes riesgos de seguridad por buscar una vida próspera en Europa que no está garantizada. El ganador siempre es el traficante. Segunda votación en el Congreso de los Diputados para elegir a la cúpula de Radio Televisión Española, y la propuesta de los socialistas, Podemos y PNV ha salido adelante. Tiene todos los detalles Miriam Olivas desde nuestra redacción de informativos. Miriam, muy buenas noches. Parece que al final PDeCAT y Esquerra han apoyado al Gobierno. Buenas noches, Alba. Así es, ha salido la propuesta de PSOE, Podemos y PNV adelante para conformar a los 6 miembros de la cúpula de Radio Televisión Española. Lo hacía con 177 votos a favor y con ese apoyo de última hora de Esquerra y de PDeCAT. Esquerra condicionó su apoyo al Gobierno a esta propuesta a que en la reunión que tendrán el lunes Pedro Sánchez y Quim Torra se pudiera hablar de todo, incluso de un referéndum. Y fue tras declaraciones de ayer de la vicepresidenta Carmen Calvo, en las que aseguraba que habrá diálogo sin cortapisas, y también con la ayuda de las declaraciones de hoy de Meritxell Batet, que ha asegurado que los presidentes tienen derecho a expresar todas sus opiniones y hablar de todo tipo de asuntos, por los que Esquerra se ha decidido a dar su sí. El PDeCAT ha seguido el mismo camino. Vamos a ver algunas reacciones que han sucedido en el Congreso. No, con sentido de la responsabilidad, no podía permanecer impasible ante este vacío que a su vez provocaba una situación insólita de consejeros con el mandato vencido, de un presidente en funciones
ejecutivas muy limitadas y con una perspectiva de no poder elegirse los nuevos responsables a corto plazo. Llega al Gobierno sin el aval de las urnas y está impregnando de un preocupante autoritarismo sus decisiones. La primera, ocupar Radio Televisión Española. Al más puro estilo chavista, Pedro Sánchez se ha decretado el expropiese en Radio Televisión Española. Ciudadanos ha abandonado el hemiciclo a modo de protesta y el PP se ha desvinculado de la votación y ha asegurado que pondrá un recurso en el Tribunal Supremo en contra de este decreto que aprobó el PSOE. Ahora solo falta conocer los 4 candidatos que conformarán la cúpula de Radio Televisión Española completa y se tienen que decidir en el Senado. Miriam, gracias y buenas noches. Buenas noches. Más cosas. Hoy hemos conocido las preocupaciones de los españoles según un informe del CIS. Nos lo cuenta Patricia Tenorio. Patricia, muy buenas noches. Paro, corrupción y los políticos, los grandes temas que inquietan a los ciudadanos. Muy buenas noches. La opinión de los españoles respecto a la política actual ha mejorado desde el cambio de gobierno. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa se ha doblado el número de personas que creen que la situación actual es buena o muy buena y ha bajado 10 puntos los que opinan que es mala o muy mala. No obstante, cabe destacar que los que opinan que son mala o muy mala suponen el 70%, esa mayoría abrumadora. También, en cuanto a la lista de preocupaciones, sube de forma muy grande la inquietud por la falta de acuerdos y esa inestabilidad política. Pero sobre todo, atención, el paro sigue siendo esa principal preocupación de los ciudadanos españoles, seguida de la corrupción política y, en tercer lugar, los partidos políticos y los propios políticos. Gracias, Patricia. Esto es lo que dice el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero nosotros hemos querido salir a las calles a comprobar y preguntar qué les preocupa realmente a los ciudadanos. Vean. Cataluña, el gobierno actual, las preocupaciones del gobierno actual, que bueno, yo creo que van por un camino que no es lo adecuado. Por ahora, vamos, a mí lo que más veo más inestable es lo de las pensiones, el tema de las pensiones. Pues ahora mismo, pues el paro, por ejemplo. El problema que más, para mí, el hecho de desplazar la tumba de Franco desde el Valle de los Caídos a no sé dónde, eso para mí es algo muy fuerte. El paro. Pues el tema económico y luego el desbarajuste político. Pues el paro. El separatismo catalán, pero porque es un gran problema para España, yo creo, y para la unidad de España. Pues la reforma laboral, que creo que deberían de tener más conciliación familiar y los sueldos, sobre todo de las mujeres, igualarlos a los hombres. El paro. Los políticos todos los que no gobiernan son regulares. Poca categoría. Tiempo de entrar ahora en detalle y para ello contamos con conexión en directo con el analista político Asís Timmermans. Señor Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Acabamos de escuchar cómo la preocupación de los españoles tras la investidura de Pedro Sánchez por la situación política ha bajado 10 puntos. ¿Es acorde con la realidad o es que se ha pasado de cocción esta encuesta? Bueno, en primer lugar, me permitís deciros que no es aceptable que el nuevo presidente del CIS sea José Félix Tezanos, es decir, el sociólogo de cabecera del PSOE, el que se empeñó hace un año en llevar a la Secretaría General del PSOE a Pedro Sánchez, el que le presentó. Tezanos es el que tiene en sus manos la herramienta más poderosa, no ya de análisis social, sino de influencia en la opinión social, que es el CIS. Entonces, en este sentido, sencillamente lo que haga José Félix Tezanos, no porque no sepa, sino precisamente porque sabe y porque es un hombre de partido y que es de la ejecutiva del partido, pues no es creíble. Entonces, sencillamente, la encuesta del CIS, las encuestas del CIS, todas a partir de ahora, están bajo sospecha de ser un instrumento de pura propaganda electoral. Sin embargo, ha aumentado la inquietud por la falta de acuerdos, que pasa del 1,7% de mayo al 4,2% del mes pasado. A pesar de ello, Sánchez presume de ser un presidente capaz de dialogar con otras fuerzas políticas. ¿Comparte este diagnóstico o no? Bueno, la situación de Sánchez y del PSOE es en realidad peculiar en toda Europa, aunque tiene precedentes en España. Es decir, en ningún sitio de la Europa civilizada el partido de la izquierda, digamos, el gran partido de la izquierda, que es el Partido Socialista aquí, evita a toda costa pactar nada importante con el PSOE, a costa de hacerlo no solo con
grupos de ultraizquierda, sino con nacionalistas, con golpistas, con personas, con grupos que están apoyando un golpe. Es decir, que si Sánchez puede llegar a acuerdos, claro, puede llegar a más acuerdos que nadie, porque ya no tiene ninguna línea roja, porque no tiene escrúpulos. Entonces, eso es una situación tremenda y, claro, lo que supongo que muestran los españoles es su preocupación por no llegar a acuerdos, por la falta de acuerdos con fuerzas políticas razonables, o ya no solo razonables, sino fuerzas políticas que respeten la Constitución y la ley y que no quieran dar golpes de Estado de vez en cuando. Los principales problemas siguen siendo el paro, la corrupción y la clase política. ¿Quiere esto decir que los políticos no hacen la suficiente autocrítica y viven, por así decirlo, de espaldas a la realidad? Bueno, los políticos no hacen ni la suficiente ni ninguna autocrítica. Lo que pasa es que manejan de la forma más autoritaria posible los mecanismos de opinión pública, ¿no? Entonces, bueno, los españoles siguen con sus preocupaciones, pero el problema es que no solo es el gobierno, digamos, no solo es el partido del gobierno el que, digamos, una vez llegado al gobierno, la emergencia social para ellos son cosas absolutamente absurdas y lejos de la preocupación de los españoles, sino que tampoco los partidos de la oposición sacan, digamos, ventaja pues de ese dar la espalda a los ciudadanos. Entonces, bueno, sencillamente es absurdo y va creando pues una cierta decepción y escepticismo con respecto a la política en general y a la clase política en particular. Los grandes medios de comunicación nos acribillan a diario con asuntos como el feminismo o el racismo. No obstante, son temas que interesan muy poco o a casi nadie de los ciudadanos. ¿Quieren los medios imponer una agenda política al margen de las verdaderas preocupaciones de los españoles? Sí, decía antes que los medios de comunicación y en general los medios de opinión, fuera de lo que es, digamos, las redes sociales, pues están muy manipulados por los políticos, y eso hace, digamos, que haya una serie de temas como los que estáis citando, ¿no? Pues el feminismo, etcétera, pues que son temas políticamente correctos, y cuando alguien decide o hace cualquier cosa en nombre de uno de esos temas, no es sencillamente criticable, ¿no? Es la corrección política inatacable. Por lo tanto, hay que romper esa corrección política y hay que romper eso con el único recurso que tenemos, que es atacar, digamos, el monopolio de los medios de comunicación, pero sobre todo intentar lograr mediante las redes sociales que los ciudadanos bueno, tengan un cauce para mostrar sus preocupaciones sobre las cosas importantes y no sobre esas cosas sobre las que pretenden hacer girar los políticos la vida política y la opinión pública, sencillamente para distraernos de todo lo demás. Así es, gracias y buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros. Cambiamos de asunto. Los primeros terroristas de ETA presos en beneficiarse de su traslado a las instalaciones carcelarias próximas al País Vasco van a ser 6 históricos dirigentes de ETA. El gobierno de Sánchez accede al acercamiento de los etarras que hayan superado los 70 años o que sufran alguna enfermedad grave. Javier Torres, ¿quiénes son estos terroristas? ¿Qué tal, Alba? Vamos a ver quiénes son esos presos de ETA que se van a beneficiar de esta medida. El primero de ellos es Santiago Arrozpide Sarasola, más conocido como Santi Potros. De 70 años, lleva 31 años encarcelado. Potros fue conocido por la masacre de Hipercor en Barcelona, en la que fueron asesinadas 21 personas, por cierto, incluyendo a 4 niños. Además, fue el inductor del atentado de la Plaza de la República Dominicana, aquí en Madrid, en la que murieron 20 personas. Quedó en libertad en el año 2014 e ingresó posteriormente de nuevo en la cárcel por causas pendientes con la justicia. Otro etarra que se va a beneficiar de esta medida es Joseba Arregui Erostarbe, alias Fittipaldi, que lo estamos viendo, de 72 años de edad y lleva 26 años en prisión. Participó en atentados como el envío en el año 1990 de un paquete bomba al comisario general de la Expo 92 de Sevilla. Permanece desde entonces en la cárcel de Villena, Alicante, y saldrá de prisión con más de 80 años. El tercero de ellos es Sebastián Echaniz Alcorta, de 75 años. Está vinculado al menos a 17 asesinatos. Fue condenado a 34 años y medio de prisión por matar, por ejemplo, al teniente coronel de la Guardia Civil Luis Cadarso, 35 años de cárcel por el asesinato del jefe de la Policía Municipal de Baracaldo, José Aibar Yáñez, y a 88 años más por el atentado contra 2 coches de la Guardia Civil.
Otro etarra que saldrá de prisión es Ivonne Fernández Iradi, alias Susper, de 46 años, acumula diversas condenas por su participación en 18 atentados. Fue condenado a más de 75 años de prisión y padece esclerosis múltiple. En el año 2015 se emitió un informe sobre el estado y avance de su enfermedad a petición judicial que concluía que su estado era compatible con su permanencia en la cárcel, a pesar de que el peritaje confirmaba que su enfermedad conducía a una pérdida de motricidad irreversible. El siguiente terrorista es José Manuel Azcárate Ramos, alias Manu, que padece una malformación venosa que le provoca hemorragias digestivas. Por ello ha obtenido el tercer grado. Fue encarcelado en el año 1986 por su pertenencia al Comando Vizcaya, en el que mató al teniente coronel Alberto Aznar Félix. Mató además a 2 militares y un civil y colaboró en el secuestro del empresario Guzmán Uribe. Obtuvo además el tercer grado penitenciario en el año 2004, pero se fugó en 2011. Tras volver a ser detenido, fue puesto de nuevo en libertad con medidas cautelares. Ya por último, el sexto terrorista es Ivonne Iparraguirre Burgoa, de 45 años. Lo estamos viendo. El total de sus penas suman 299 años. Hizo estallar, por ejemplo, un coche bomba en la comisaría de la Archancha de Ondarroa en el año 2008. Ivonne padece SIDA y también graves trastornos mentales. Cumple arresto domiciliario entre el año 2012 y 2014 por esta causa, por su estado de salud. Este mismo año, se autorizó su traslado desde la cárcel de Alcalá Meco a la unidad de psiquiatría legal del Centro Sanitario de Aita Ameni en Mondragón. Alba. Javier, gracias y buenas noches. Hablemos ahora de las mentiras de Pedro Sánchez. Juana es limpiadora y trabajadora de un hotel en distintas ciudades. Valeria tiene 35 años y es madre de una chica joven, pero esta también está presente en otros lugares de España como dependiente en un comercio. Son los ejemplos que Sánchez usó durante la campaña de las elecciones municipales de 2015. El actual presidente recurría siempre a los mismos nombres para hablar en distintos lugares de España en diferentes mítines. Hace pocos días estuve en Alicante y me encontré con una mujer, Juana, que limpia aulas en un colegio privado. Rajoy no habla con trabajadoras como la que yo conocí en Canarias hace unos meses, que se llamaba Juana, con Juana. Juana, una trabajadora de un hotel, una trabajadora Juana, limpiadora de un colegio. A esta trabajadora Juana que limpia habitaciones se me acercó la madre de una chavala que se llama Valeria. Valeria tiene 35 años. Estuve en Extremadura y en un acto semejante a este se me acercó una madre que tiene una hija de 35 años. La hija se llama Valeria y trabaja de dependienta en un comercio. El mes pasado su hija había trabajado 13 horas en un mes y había cobrado 65 euros. Se me acercó la madre de una chica que tiene 35 años, que es dependienta y que su hija se llama Valeria. Se llama Valeria. Me parece que no recuerdo, me parece que era Verónica. Inmigración, acercamiento de los terroristas presos, también de los golpistas catalanes, eutanasia, Valle de los Caídos o Radio Televisión Española han sido las iniciativas estrella del presidente del Gobierno en su primer mes en la Moncloa. ¿Cómo han sido los primeros 31 días de Pedro Sánchez en la Moncloa? Unos días muy moviditos, claro, y cargados de polémicas. La primera, el efecto llamada la inmigración, cuando el ya famoso y mediático barco Aquarius llegó a las costas españolas con casi 700 inmigrantes a bordo. Sin embargo, el presidente ha negado que esta acogida provoque un efecto llamada. Desde el anuncio de esa decisión han sido miles los inmigrantes ilegales los que han llegado a las costas andaluzas. Si esto y la llegada de un nuevo buque mañana, esta vez el Open Arms, no ha sido consecuencia de ello, que nos lo explique. La alcaldesa Colau orgullosa está de acoger a esos 59 inmigrantes en su ciudad. La sanidad universal a la que quiere volver Sánchez nos costará 1.000 millones de euros. Esta protección a la salud es además, afortunadamente, un mandato de todos los organismos internacionales. Del mismo modo que quiere retirar las concertinas de las vallas fronterizas. Las vallas y las fronteras se pueden proteger sin tener que lesionar a los seres humanos. Otra polémica, el acercamiento de los presos. En primer lugar, procedentes del desafío separatista catalán es ya una realidad desde el día de hoy. Y también el de los presos de ETA. Pretende pagar al PNV acercándoles sin ni siquiera haber mostrado un ápice de arrepentimiento. ¿Qué requisitos se van a tener en cuenta? ¿Su estado de salud? Se van a evaluar. ¿Que repudien a ETA?
pues son requisitos, todos los que ha dicho son requisitos más que razonables para tenerlos en cuenta. ¿Y qué les parece que quiera exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos? Los socialistas recuperan ahora la intención de desalojar no solo al jefe del Estado, sino de derribar la cruz de la Basílica, un elemento religioso que no molesta a nadie y solo muestra el sectarismo de la extrema izquierda. Y presten atención. España es un país que no es confesional y por tanto me remito a la propia cita evangélica, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por tanto, no hay que mezclar aquellas cuestiones que son de índole religioso y que por tanto corresponden a la vida privada de los ciudadanos. Los socialistas, empeñados en hacer de nuestro país un Estado laico, incluso plantean que los lugares que no son de culto paguen el IBI, casas parroquiales, colegios, hospitales o polideportivos. En cuanto a una radiotelevisión española libre e independiente, ya se destituyó a todos los consejeros y a día de hoy quiere reformarla entregando a Podemos la presidencia y varios consejeros. El copago farmacéutico parece que tiene los días contados, pero ya les digo, supondría 400 millones de gasto para las comunidades autónomas. ¿Cómo lo pagaremos? Más medidas populistas sin explicación. Y también la eutanasia ya ha pasado su primer trámite parlamentario. Una ley que, en vez de velar para que los ciudadanos no sufran y pasen los momentos duros y de dolor de la mejor manera posible, pretende ejecutarlos directamente. Estos son tan solo un puñado de pasos que ya ha dado o está dando el señor Sánchez en tan solo un mes. ¿Qué será lo siguiente? Los 6 golpistas catalanes ya se encuentran en las cárceles de la región de Cataluña. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Raúl Romeva y Jordi Cuixart han llegado este mediodía a la cárcel de Lledoners, en Barcelona, y lo han hecho tras una parada en Brians y después de haber pasado la noche en Zaragoza. Por su parte, la que fuera consejera Dolors Bassa y la que fuera presidenta del Parlamento de Cataluña han hecho el trayecto de Madrid a la cárcel de Gerona sin paradas del tirón. Una treintena de independentistas han recibido en Lledoners a la comitiva con los 4 políticos presos con gritos de libertad, mientras que en los alrededores del centro penitenciario hay numerosas pintadas de apoyo y lazos amarillos exigiendo su excarcelación. Joaquín Fort, Jordi Turull y Josep Rull continúan mientras tanto a la espera. Los separatistas piden más y más. Ahora ya no se complacen ni les basta el acercamiento a las cárceles catalanas. El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, y el de la Generalitat, Quim Torra, han dado una declaración institucional en la que se han mostrado firmes en su desafío y asegura que no van a descansar hasta que estén en libertad. Carme, Dolors, Jordis, Oriol, Quim, Josep, Raül, us tenim presents, molt presents. Us reivindiquem i no descansarem fins que sigueu lliures i amb les vostres famílies, fins que els presos polítics i exiliats sigueu a casa. I no a prop de casa, a casa. Llibertat i justícia, no ens conformarem amb menys. L'exemple de dignitat que ens ofereixen els presos polítics ens guia en aquest camí i volem que elles i ells, les seves famílies, els seus éssers estimats, el conjunt de la ciutadania sàpiga que no defallirem fins a posar fi al seu confinament inadmissible. L'acostament és una obligació legal, no és cap concessió política. Aquest trasllat no és cap gest polític i en cap cas no forma part d'una negociació. Continúan las negaciones de privilegios desde el Gobierno. Fernando Grande Marlaska ha negado hoy a su llegada al Congreso que el acercamiento de los políticos presos catalanes sea pago de algún tipo de peaje a los independentistas por su apoyo a la moción de censura que upó a Sánchez a la Moncloa. El titular de Interior, responsable último, asegura que simplemente cumplen la ley. No es ningún tipo de peaje, es cumplimiento estricto de la ley atendiendo a las circunstancias, con lo cual hemos referido los requisitos que eran ineludibles, imprescindibles, a título de ejemplo, que la instrucción estuviera concluida, que no hubiera ningún, por así decirlo, que existiera una especie de visto bueno del instructor en los términos de que ya no necesitaba la presencia física de estos investigados. Y el diálogo que ofrecía ayer el Gobierno de España no solo será abierto y sin ningún tipo de prohibiciones, sino que el Gobierno abre la puerta a hablar de un referéndum pactado. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, apunta a que Pedro Sánchez y Quim Torra podrán hablar de todo tipo de asuntos sin limitaciones.
Imagino que será una reunión donde se plantearán todas las cosas que cada uno quiera plantear, ¿no? No se le va a prohibir al señor Torra que diga lo que quiera decir. Hablar, claro, hablar, porque no se va a poder hablar, ¿no? Tiempo de análisis y para ello tenemos aquí en nuestro plató a Sergi Fidalgo, presidente del grupo de periodistas Pi Margall. Señor Fidalgo, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Bueno, parece evidente que el acercamiento de los golpistas a prisiones catalanas es la carta de Sánchez que va a usar para reunirse con Quim Torra. ¿Qué es lo próximo que le va a pedir el presidente catalán? ¿Un referéndum pactado? Mira, le puede pedir lo que quiera, pero es que el problema que tiene el separatismo es que ha perdido y se ha visto las imágenes que acabáis de pasar. Se han tirado meses dando la tabarra con que queremos que los presos vuelvan a casa. Vienen y que han ido. 300 personas, 400 personas. ¿Dónde están esas masas? Ese pueblo catalán que ellos dicen que iba a arroparles y que querían su libertad. Y a lo que está pactando básicamente ahora es intentar buscar un relato para tirar hacia atrás y recuperar lo que han querido hacer siempre, que es, dado que no han conseguido su objetivo del golpe de Estado, controlar el dinero que el 155, que aunque fuera incompleto, les hizo mucho daño, digamos, quieren que no vuelva a pasar y para eso tienen que dar apariencia de legalidad. Pocas cosas raras veremos a partir de ahora, salvo mucha gesticulación. ¿Podemos decir entonces que ahora mismo el procés está muerto? Está muerto a corto. A ver, una cosa, los separatistas tienen muy claros objetivos, los separatistas quieren romper a España porque no se sienten españoles y por lo tanto lo intentarán más tarde, de aquí a unos añitos lo veremos, pero han visto la fuerza del Estado, han visto que solamente con 4 manifestaciones y con 4 gesticulaciones en el Parlamento de Cataluña no hay bastante. Y por lo tanto, lo que no quiere Torra, lo que no va a querer Turren es acabar en prisión. Entonces, van a gritar mucho, van a decir muchas cosas, como por ejemplo la famosa ruptura de relaciones con la Casa Real, pero no van a hacer nada que sea ilegal. Nada que sea ilegal. Fíjate como en los últimos tiempos no están haciendo nada que sea ilegal. Gritan mucho, pero no se saltan la ley. Además del acercamiento de los golpistas a las cárceles catalanas, ¿en qué otros puntos puede ceder Sánchez ante el gobierno de Quim Torra? Básicamente temas económicos, temas simbólicos. Por supuesto, en el tema del referéndum a corto va a ser casi imposible, porque para eso haría falta unos cambios constitucionales que Sánchez, con 84 diputados, no se puede ni plantear. Pero bueno, ¿qué ha dicho Borrell? Le hemos escuchado que pueden hablar de todo. Bueno, pueden tomar café, hablar de si hay vida en Marte, de lo que quieran, pero acordar, ¿qué van a poder acordar? Ese es el problema. Sánchez va a intentar estirar todo el carrete para intentar apuntarse tantos del tipo de estamos solucionando lo que Rajoy no solucionó. Pero ojo, es que ellos, los separatistas, también necesitan hacer ver que consiguen algo, que dialogan, que aunque luego en el fondo quede todo en nada, tienen que hacer esta simulación, porque no van a decir a su gente, ellos hemos tomado el pelo. Y como no lo pueden decir, tienen que hacer ver que consiguen algo. Como hay dos debilidades que se unen, poco a poco llegarán a acuerdo. Insisto, veremos muchos gritos, muchos malos gestos, pero pocas ilegalidades, porque no pueden permitírselos y, por supuesto, Sánchez no puede saltarse la ley y no creo que lo haga. Entonces se cierra la vía de una declaración unilateral de independencia. Por supuesto, es que no tiene sentido porque han comprobado una cosa muy triste para ellos, para nosotros muy alegres. Ellos han hecho una DUI, han proclamado una república, no tuvieron las narices ni de bajar la bandera de España del Palau de la Generalitat y han visto que ese pueblo catalán que iba a estar con ellos, esos millones de catalanes, se iban a cenar a su casa. Y todas las manifestaciones que ha habido en Cataluña en los últimos meses, sí, todo el mundo grita mucho, ponen muchos lazos amarillos, pero a la hora de cenar a casa a ver el telediario. Y han tomado nota y han dicho, esto no va a ser así, y es por suerte, porque lo que menos deseamos es un enfrentamiento civil. Pero han visto que la DUI no va a funcionar porque la gente no está dispuesta a hacer una DUI a las bravas y, por lo tanto, como bien dices, está muerta. Ahora, el camino anterior, el puyolismo, el estar 15 años creando las condiciones, fabricando independentistas para conseguirlo de aquí a unos años, van a seguir. Hablaba ahora de movilizaciones. ¿Veremos entonces en los próximos meses menos gente en las calles protestando? Yo creo que sí, porque básicamente la gente está hasta las narices. Es que lo estamos viendo. Si cada vez que montan una van unos cuantos. Igual el de la diada habrá mucha gente, pero mucha gente no va a ser la que hemos visto hace 3 años o 4 años o 5 años. Veremos mucha gente, pero no serán 1 millón como decían, ni 300.000 ni 200.000. Serán 50.000 y dirán que son 4 millones, pero serán 50.000, igual que la que tiene convocada de aquí a unos días a favor de la libertad de los presos políticos que dicen ellos, que son políticos presos. Veremos mucha gente, pero veremos 40, 50.000 personas. Dirán que son 2 millones. Vamos a ver mucha menos gente, por suerte, porque la gente está muy cansada de las mentiras. Mucha gente ya les ha cogido el número. Pues Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro plató y buenas noches. Buenas noches. Y seguimos ahora porque la Guardia Civil y la Policía Nacional han interceptado llamadas telefónicas en las que el expresidente de Barcelona, Sandro Rosell, admitía haber comprado un hígado ilegal para el que fuese jugador del Barça, Eric Abidal. En nuestra redacción de informativos, Miguel Gutiérrez, muy buenas noches, cuéntanos.
Buenas noches, Alba. Erika Vidal, exfutbolista del FC Barcelona, fue diagnosticado con cáncer en el año 2011. Un cáncer de que en principio se recuperó, pero recayó, por lo que necesitaba de un hígado de forma urgente. Un hígado que fue trasplantado, según las fuentes del FC Barcelona, procedente de su primo Gerard, residente en Francia. Sin embargo, según unas escuchas realizadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el año pasado, a Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, se escucha claramente cómo el presidente reconoce que este hígado fue obtenido de forma ilegal. Unas escuchas que estaban hechas, por cierto, por el blanqueamiento de capitales del expresidente del FC Barcelona. Por lo tanto, de tal forma se intentó tapar el bulto diciendo que venía de un primo cuando no fue así, y para no manchar más la imagen del presidente. Pero al final todo ha resultado en que se ha manchado más la imagen del presidente y que además se le ha abierto una nueva investigación por tráfico de órganos. Miguel, gracias y buenas noches. Hoy es la fiesta nacional en Estados Unidos. Se conmemora la independencia. Profundizamos sobre esta efeméride con el historiador y director de Tiempos Modernos, Fernando Paz. Tenemos conexión en directo con él. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué papel desempeñó España en el proceso de independencia de los Estados Unidos de Inglaterra? Bueno, el papel español en ese proceso fue verdaderamente notable. Es un papel que ha sido oscurecido por la historia en gran parte debido a la acción de la propia España, porque España no tuvo interés en principio, sobre todo en los primeros años de la Guerra de Independencia norteamericana, no tuvo ningún interés en que se supiera su participación, fundamentalmente por dos razones. Una primera, porque no quería, hacer evidente el enfrentamiento con Gran Bretaña, y una segunda porque temía que aquel comportamiento pudiera estimular comportamientos semejantes en Sudamérica, en la América española. Así que fue España la que trató por todos los medios, digamos, de que no se conociese su participación, pero fue una participación que en términos globales es no solamente equivalente, sino en algunos aspectos superior a la participación de los franceses en ese mismo proceso. En los últimos años el auge no solo del idioma español, sino también de su cultura en Estados Unidos es un hecho. Si tenemos en cuenta que se trata de un país relativamente nuevo, ¿se puede decir que España ha hecho una importante aportación cultural a Estados Unidos? Hombre, lo hispano está muy presente en los Estados Unidos, lo está casi en la mitad de su territorio, podemos decir, y en la mitad de sus estados, un tercio largo de sus estados son de origen hispano en muchos casos, y desde luego España ocupó aquel territorio con anterioridad a la propia Constitución de los Estados Unidos, del país norteamericano. A partir de ahí la influencia de lo hispano es evidente en los Estados Unidos a lo largo de los siglos, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, y hoy en día pues está más presente que nunca y forma una parte importantísima de la política interior de los Estados Unidos, de la política interior no solamente de esta administración, por razón del tan traído y llevado muro, sino de las actuaciones de los presidentes norteamericanos, que tienen que contar permanentemente con que una parte sustancial de su población es de origen hispano y su primera lengua es el español. ¿Qué figuras históricas españolas destacarías en la historia estadounidense? Bueno, la primera figura histórica a destacar, y la más importante sin duda ninguna, es Bernardo de Gálvez, que fue gobernador español de la Luisiana. La Luisiana no se corresponde estrictamente al estado que hoy tiene ese nombre, sino que era la parte francesa del actual territorio de los Estados Unidos, que había pasado a poder español a cambio de la Florida, porque la Florida había sido cedida por España e Inglaterra en virtud de la Guerra de los 7 años. Y Bernardo de Gálvez ayudó de una forma muy directa a ese triunfo de los norteamericanos, de los independentistas norteamericanos, por ejemplo, bloqueando la ciudad de Nueva Orleans e impidiendo así que los británicos utilizaran el río Mississippi, y además emprendiendo numerosas expediciones por el sur de los Estados Unidos. Fue tan importante la ayuda española a la causa de la independencia norteamericana que en el desfile conmemorativo el 4 de julio, a la derecha de George Washington figuraba nada menos que Bernardo de Gálvez, lo cual suponía un reconocimiento muy evidente, muy amplio, muy señalado de la importancia que había tenido la ayuda española en la consecución de esa independencia. Fernando, gracias por tu análisis y buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. A nosotros se nos ha acabado el tiempo, nos despedimos, pero les dejamos como siempre con el tiempo, Tiempos Modernos y el gato al agua. Que tengan una buena noche.
Este jueves vamos a tener tiempo soleado en gran parte de España y con temperaturas agradables, pero no en todas las zonas. Por ejemplo, en Galicia seguimos con cielos muy cubiertos y algo de lluvia débil. También es probable que caiga alguna gota en el interior del Principado y menos probable en la costa. Chubascos más importantes, por ejemplo, en el Cantábrico más oriental y también en el norte de Navarra, y algunos chaparrones tormentosos en la provincia de Girona, en el norte de Barcelona, y también podría caer alguna gota en la capital de cara a la última hora de la tarde. Algunos intervalos nubosos en Castilla y León y ambiente más soleado en la mitad sur. También encontramos algunas nubes en Canarias debido a los vientos alisios que soplan con bastante fuerza. En cuanto a las temperaturas, los valores son de momento muy agradables. Suben las temperaturas en el oeste y bajan en el este. Sobre todo ese descenso lo vamos a notar en el Valle del Ebro, un descenso de unos 6 o 8 grados, debido al cierzo que nos deja allí cielos muy despejados. El ambiente es fresco en el norte, poco más de 20 grados, por debajo de los 30 en puntos de la meseta norte, y el ambiente algo más cálido en el sur, en torno a los 30 grados.